Un Ciencia Podcast. Estamos hoy aquí para denunciar que esto es una falsa pandemia. Queremos que los chicos vuelvan a la escuela, queremos trabajar, queremos libertad. Es indignante cerrar la ciudad. La gripe lo han cambiado de nombre y lo llaman COVID. Ellos no hacen nada y nos encierran a nosotros. No tenemos por qué llevar mascarilla, no nos deja respirar, es una tortura. Están atentando contra nuestros derechos humanos universales. Al poco tiempo de iniciada la pandemia y de implementadas las medidas de restricciones y aislamientos que los gobiernos tuvieron que llevar adelante para enfrentar esta situación, aparecieron diversas expresiones negacionistas. Podemos ver en redes sociales o bien en manifestaciones callejeras cientos o miles de personas que rechazan el uso de barbijo, que plantean la ineficacia, la falta de efectividad de las medidas de aislamiento, planteando que no existe la pandemia, que es todo un invento de parte de élites políticas para implementar un nuevo orden mundial. No hay pandemia, es plandemia. Lo han planeado con antelación. Vale. Con este fin. Vacunas genéticas, genocidio. Sí. ¿Detrás de todo esto quién está? La Organización Mundial de Salud, Sí. la Fundación Gates, Sí. la Fundación de Soros Sí. y otros. Para intentar comprender este fenómeno, que no solo se da en Argentina, sino que es mundial, un Ciencia Podcast convocó a Jorge Foa Torres y a Juan Reinares, doctores en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes analizan este fenómeno del negacionismo relacionándolo con el auge de las derechas en el marco de un proceso de consolidación del neoliberalismo a nivel mundial. La pandemia y las restricciones alrededor de la pandemia vinieron a acentuar o a acelerar debates que ya se venían dando, discusiones que ya se venían dando. Una de ellas es el hecho de que en el auge de nuevas derechas, de nuevas expresiones reaccionarias, segregativas y conservadoras en muchos países del mundo, uno de los rasgos principales de esas nuevas derechas es el negacionismo. Por ejemplo, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo del holocausto judío, el negacionismo de la dictadura cívico-militar en Argentina, por ejemplo. Y precisamente lo que nos interesa indagar, es la relación que existe entre estos negacionismos, particularmente el negacionismo de la pandemia y el auge de estas nuevas derechas en el marco de un proceso de expansión y consolidación del neoliberalismo en las últimas 3 décadas. Por ahí se propaga la fiebre, es que la epidemia ya viene y pronto se contarán por miles las víctimas. Estamos cansados de tanto atropello, porque queremos que nuestros hijos estudien, que las escuelas abran, que la gente trabaje. Todo lo que están argumentando con un 0, algo de mortalidad no se sostiene. Denunciar que nos están engañando. La epidemia se acerca. Numerosos estudios científicos y periodísticos subrayan la correlación entre el negacionismo de la pandemia y el predominio de los discursos de derecha, por ejemplo en estados, provincias o ciudades donde, al ser más predominante ese discurso de derecha, son menores los niveles de vacunación, por ejemplo, o de control de la población, de cuidado de la población, y por ende son más altas las tasas de contagio y fallecimiento. Ahora bien, lo que llama también la atención y que podemos a partir de allí comenzar a indagar el vínculo entre esas derechas, ese discurso de la derecha, el negacionismo y la expansión y consolidación del neoliberalismo, donde podemos empezar a indagar, es en el rechazo que estos negacionistas tienen de cualquier tipo de evidencia científica o más en general empírica, incluso aún en términos más generales, de cualquier tipo de referencia de autoridad cuyas conclusiones supongan una restricción a la libertad de esos individuos. No voy a llevar mascarilla por un virus que no existe, porque es que es un bozal eso, y yo no soy un perro, soy una persona libre. Y si cuestionan la versión oficial te dicen negacionista. Yo no soy un negacionista, yo estoy buscando la verdad. La supuesta vacuna no me la voy a poner, obviamente, y a mí no me van a controlar con un microchip o lo que lleve. Esto es una pandemia y nos quieren controlar empezando por Bill Gates. ¡Despierta! Entonces, para comprender cómo funciona ese rechazo, debemos partir de una definición amplia de neoliberalismo. Es decir, partir, en primer lugar, de desplazarnos de aquella definición de neoliberalismo como estrictamente un set de políticas económicas. Para ello lo definimos al neoliberalismo a partir de múltiples dimensiones. Una de ellas es
el proceso de expansión de ciertos significantes que conforman una verdadera trama neoliberal y que modulan, le dan forma a las experiencias legítimas y satisfactorias de aquellas que no lo son, tal vez en los límites de lo posible y de lo deseable. Entonces, podemos comprender este fenómeno del negacionismo a partir, por un lado, de esa expansión de una trama significante que pone al individuo como un empresario de sí, responsable de su propio éxito, pero también responsable único de su propio fracaso, en el centro de las relaciones sociales. Sin embargo, nos interesa subrayar otro aspecto del fenómeno que tiene que ver con ese trastocamiento, con ese desplazamiento que se da en el vínculo, en la relación, más bien, entre el sujeto y ese otro que lo constituye parcialmente. Y aquí nos interesa detenernos en tres efectos de ese trastocamiento. En primer lugar, nos interesa remarcar el rechazo a toda referencia que articule una explicación compleja sobre un fenómeno global, como puede ser la pandemia, o la desigualdad económica, o las presiones migratorias, diversos fenómenos que tienen claramente múltiples factores, múltiples dimensiones, pero que los negacionistas, las negacionistas, rechazan y apelan a algún tipo de explicación ultra simplificada, ¿no? Allí el sujeto se asume omnipotente para encontrar las razones últimas, escondidas, que explican lo sucedido y de paso, y sobre todo, logran a través de este tipo de explicaciones ultra simplificadas que el individuo parece haber descubierto por sí mismo, logran allí preservar una cierta libertad absoluta, ¿no? No hay lugar para un protocolo o un cuidado que arriesgue esa libertad originaria del individuo, y la primacía de este sobre la comunidad se vuelve inexpugnable. El estado profundo es el gobierno permanente, el gobierno que siempre está atrás de los presidentes. Los presidentes cambian, los gobiernos cambian, pero el gobierno permanente, que es el estado profundo, siempre está. En segundo lugar, el descreimiento y la clausura a un debate sobre las múltiples causas de fenómenos sociales es posible por el agarre de un relato simplificado, anclado en ciertas imágenes de absoluta plenitud, que a su vez se sostienen sobre la exclusión de alguna particularidad. Se reiteran entonces, por ejemplo, relatos sobre conspiraciones de grandes magnates, organizaciones sociales y líderes populares que concentrarían toda la maldad en un proyecto de imposición autoritaria. Ese escenario se dicotomiza entre malos y buenos. Es un imaginario conspiranoico que entonces así prolifera. Que no son vacunas. ¿Qué son? Realmente es manipulación genética, a gran escala. Ahora bien, en tercer lugar, aunque parezca que estos efectos del trastocamiento en el modo de relación del sujeto con ese otro extrema la individualización, sin embargo, hay manifestaciones colectivas de estas nuevas expresiones subjetivas. Esto permite introducir una conjetura. Allí lo que reúne en la mayoría de los casos a los negacionistas, como también puede ser a los libertarios, lo que los une, lo que los reúne es el pánico. Si en épocas pasadas el pánico solo advenía ante la desaparición de aquella referencia común e idealizada en torno a la cual los miembros de una masa se sentían parte de algo que los trascendía, hoy, en la actualidad, las masas, como las masas que sustentan a estas nuevas derechas o los negacionismos, se constituyen en torno al pánico, ya no entonces el pánico como el resultado de la disolución de los lazos, sino precisamente como aquello que vuelve posible una conexión reactiva y transitoria, pero conexión al fin, entre aquellos que se reconocen ante una experiencia o una sensación compartida, que es la de que hay algo que amenaza su ámbito más íntimo, más propio, allí donde constituyen algún tipo de imagen plena que vendría a resguardarlos de la absoluta fragmentación y dispersión de la experiencia en el mundo. Los argumentos conspirativos son los que mejor funcionan en las redes sociales. Los algoritmos potencian esos argumentos. ¿Por qué? Porque el tráfico de la conspiración genera mucha más publicidad, porque genera mucho más tránsito en poco tiempo. La cuestión de las redes sociales es que no sabemos sesgar o seleccionar qué información de la que hay ahí es válida o es inválida. Se aprovechan de esa inseguridad, se aprovechan de esos vacíos de información que no tenemos a día de hoy, y llega alguien que nos construye un discurso más sencillo, más simplificador, aunque esté basado en mentiras, pues me hace sentir incluso mejor, ¿no? Me hace sentir, entre comillas, como ellos dicen, liberado. En este punto podemos afirmar que las condiciones de posibilidad para la emergencia de estos negacionismos y de estas extremas derechas pueden ser comprendidas de otro modo si advertimos el cambio de época producido en las últimas décadas a nivel global. Un cambio de época que implica el pasaje en términos lacanianos del predominio del discurso del amo al del discurso capitalista o pseudo discurso capitalista, o en términos de otros autores como Todd McGowan, del pasaje de las sociedades de la prohibición a las sociedades del goce comandado.
Esta época del discurso capitalista se caracteriza por la caída de los grandes relatos que conocimos en el siglo XX, que al mismo tiempo implica una retracción de lo simbólico en favor de la imaginarización de lo social y, en ese sentido, también la caída de las referencias de verdad que conocimos. Al ser un pseudodiscurso, este circuito capitalista tiende a disolver y destruir los lazos sociales. En otros trabajos hemos planteado la emergencia de esta subjetividad y la hemos caracterizado como la emergencia de una subjetividad troll, es decir, de un tipo de subjetividad que mientras aparenta poner a jugar, poner a funcionar el circuito libidinal del discurso capitalista y al mismo tiempo parece poder decirlo todo, sin límites ni responsabilidad alguna, especialmente en el terreno digital, cibernético de las redes sociales, es emplazada al mismo tiempo por el orden del discurso capitalista a un modo de gozar homogéneo en donde se liberan las pulsiones más agresivas y mortíferas. Pero esto no es todo. Al mismo tiempo, el discurso capitalista también genera la emergencia de burbujas de goce, tanto comunidades o grupos que unidos, ya sea por ciertas creencias o certezas o por formas de victimización extremas, que se caracterizan por su endogamia y por la construcción de creencias de alto tenor imaginario, muchas veces sostenidas en el rechazo radical al goce del otro. Se hace momento del primer encuentro terraplanista de la Argentina, de gente que piensa que la Tierra es plana. Básicamente el modelo es la Antártida rodea todos los continentes y después la distribución continental es muy similar y obviamente se navega siempre del este hacia el oeste siguiendo el centro magnético. Para nosotros el centro, para el modelo estándar es el polo norte. Estas burbujas de goce tienden a asumir certezas compartidas dentro de esas comunidades que al mismo tiempo tienden a enarbolar demandas ilimitadas o rizomáticas. Formas de victimización total en donde por caso las demandas por seguridad de estas nuevas derechas parecen no tener límites. De tal modo la construcción de pueblos o de ciudadanías democráticas o cosmopolitas ha dado lugar a la emergencia de una masa del pánico a nivel global, en donde individuos hiperconectados en un mundo digitalizado logran, antes que el acceso a una deliberación racional, la liberación de los impulsos segregativos más feroces y el ascenso de autoritarismos narcisistas en todo el globo. ¡Queremos libertad, papito! La cuarentena nos sirvió para una mierda. ¡Viva la libertad, carajo! Pero en este marco, la pregunta ¿es aún posible la construcción de lazos sociales en la época frente al avance de autoritarismos y derechas extremas? Siguiendo a Jorge Alemán, podemos decir que la circularidad ilimitada del discurso capitalista no ha logrado capturar toda la existencia del sujeto. En ese sentido, podemos pensar que no todo está sometido o subordinado a la temporalidad neoliberal, esa temporalidad de una deuda ilimitada, siempre a futuro. En este marco, cobra relevancia la introducción de legados y actos políticos que traigan otras temporalidades. Por caso, la temporalidad de los trabajos de memoria en Argentina, podemos conjeturar, ha logrado torsionar o alterar esa temporalidad del circuito capitalista. La importancia de los legados para la articulación de lazos sociales y el caso del nombre Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, podemos decir que hace nudo allí donde ya no parecía posible freno alguno al aceleracionismo neoliberal. Claro que las consecuencias de estos lazos, nuevos lazos también de memoria, están siempre por verse. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.